Medina, cardiólogo, y hablando de la aspirina, una sustancia que sin lugar a duda, en la evaluación que se ha hecho de esta sustancia, definitivamente que es de los grandes inventos, de los grandes descubrimientos de los efectos que tiene una sustancia y ha salvado millones de vidas a lo largo de todo el planeta. En una ocasión se satanizó la aspirina. Correcto. Porque los efectos que provocaba a nivel gastrointestinal, las alergias, pero sobre todo a nivel gastrointestinal, con las úlceras, las gastritis erosivas, las úlceras sangrantes, en fin. Pero con el advenimiento de los inhibidores de la bomba de protones, pues prácticamente se ha neutralizado mucho de estos efectos. Sí. Y hoy día pues sigue siendo un medicamento de fácil acceso, económico, seguro, cuando se utiliza de manera correcta y ya bajo una prescripción. El problema, doctor, que tenemos con la automedicación, sí, con el tema de la aspirina. Sí, sí, eso es muy, muy importante. Un aspecto clave no es automedicarse. Tiene que dejarse orientar por su médico. Eso no quiere decir que tomarse una aspirina, pero no debe ser una rutina, como se hacía antes, que la gente comenzaba a tomar aspirina porque soy hipertenso. No necesariamente tiene que tomar aspirina. Entonces, por supuesto, cuando tú utilizas aspirina para estas condiciones que hemos hablado del paciente que ha tenido un ACV, que ha tenido un infarto o que tiene enfermedad arterial coronaria o vascular periférica, tú tienes que seguir a esos pacientes. Porque, hay que monitorizarlo. Claro, hay que monitorizarlo porque tú vas a ver la efectividad no solamente de la aspirina, sino de lo otro que tú estás utilizando. Y por eso hay gente que se sorprende y dice, pero yo estaba tomando medicamentos y como quiera tuve otro evento. Bueno, es que nada es perfecto. Y además usted tiene una serie de factores que debe influenciar. Porque, la aspirina le hace el papel de antiagregante plaquetario, pero si usted no tiene control a la presión, si no controla el colesterol, si no hace actividad física, si tiene otros trastornos de la coagulación, inclusive. Por eso algunos pacientes, si fuma como un murciélago. Por eso a algunos pacientes tú le puedes dar aspirina combinada con anticoagulante a baja dosis. Es lo mismo hablar de anticoagulante, doctor, y de la aspirina. No, son cosas diferentes. Porque la gente dice, no, yo estoy usando anticoagulante, refiriéndose a la aspirina. Entonces la aspirina es un antiagregante plaquetario. Las personas tienen esa confusión. Que puede puede acentuar los efectos de anticoagulación. Sí. Pero al hacer antiagregante plaquetario, lo que hace también evitar que las plaquetas se agreguen y se forme el coágulo, ¿verdad? Pero en el paciente, entonces, ¿qué diferencia hay entre un anticoagulante con la aspirina, doctor? Actúan diferentes. Porque la aspirina... Y no es el mismo efecto, ¿verdad que no? No es el mismo efecto. Es un efecto antitrombótico, antiagregante plaquetario, y sobre todo es para prevención de la trombosis arterial. El anticoagulante es predominantemente para evitar la coagulación, especialmente los trastornos venosos o los trastornos de coagulación que fomentan el desarrollo de trombos a nivel de las venas, de las cavidades cardíacas, por éstasis sanguínea. Entonces hay algunos pacientes que, en algunos casos, que tienen trastorno de coagulación, que aumentan el riesgo cardiovascular. Entonces a veces tú tienes que hacer combinaciones a bajas dosis para lograr un efecto de mucho mayor beneficio y de mayor seguridad. 809-682-9850, 809-682-9850 y la línea internacional 833-380-0062. Buenos días. Buenos días. Muy importante recalcar que a veces la gente mezcla, porque si toma una aspirina no se le quitó el dolor de cabeza y después se toma un ibuprofeno, o si toma un diclofenac. Mucho cuidado. ¿Por qué? Porque esto, primero, puede interferir con el efecto de la aspirina, por un lado, y por el otro, aumenta el riesgo de tener sangrado. En ese sentido, doctor, el tema de la combinación de medicaciones en los pacientes cardiovasculares, luego de escuchar a este oyente. Buenos días. Buenos días. Sí, buenos días. Quisiera preguntar, ¿es cierto que tiene algún virus, no puede tomar aspirina? Vamos a ver. Bueno, ya yo creo que no nos oyó, sí, ya lo habíamos hablado, algunos virus, especialmente, por ejemplo, la infección por varicela, el mismo dengue, son afecciones virales que en lo que puede desarrollarse esa condición que se llama síndrome de Reyes, en la que hay una afectación del hígado y que hace un trastorno de tipo metabólico
y que puede complicar al paciente. Entonces, por ejemplo, en el caso del mismo dengue, sí. la disminución de las plaquetas. No, es claro, hay que hacer hincapié, ¿verdad? El por qué no se utiliza en algún tipo de enfermedades, tal que el caso... Quédese ahí, por favor, en línea, no se vaya. Porque lo que sucede es que una de las complicaciones del dengue es que pueden aparecer eventos hemorrágicos. Si encima de eso nosotros para controlar la fiebre o controlar dolor damos aspirina, entonces nosotros estamos contribuyendo a que si se presenta un sangrado, pues el tema de controlarlo es mucho más difícil. Sea más difícil. Entonces en el dengue está, ¿cómo se llama? Prohibido. Contraindicado. Contraindicado. Está prohibido. Sí. Así como le decía el doctor, en el caso, por ejemplo, de la varicela, que es frecuente, entonces se ha encontrado que pacientes que tienen ese tipo de virosis pueden desarrollar, sobre todo en el paciente infantil, puede desarrollar un síndrome que se llama síndrome de Reyes, que afecta el hígado, y eso puede desarrollar una insuficiencia hepática aguda. Como consecuencia de eso, incrementar una sustancia que se llama amonio, y ese amonio afectar el cerebro, que aumenta y produce edema cerebral, y el paciente puede desarrollar coma y hasta la muerte. Como consecuencia, en ese tipo de enfermedades producidas por determinados virus, incluso por cualquier tipo de virus que no se conozca, es decir, como muchísimas enfermedades comienzan con fiebre, malestar general, por muchísimos virus, lo recomendable es no utilizar aspirina, sobre todo en la etapa infantil. Eso es lo que se llama la encefalopatía hepática. Exactamente. Vamos a ver lo que dice la gente. 809-682-9850, 802-9850 y línea internacional 833-380-0062. Buenos días. Sí. Diga usted. Sí, el diabético puede tomar aspirina, diabético hipertenso con 59 años de edad que sufre de hemorroides. Ok, escuche con atención, por favor. Sí, es correcto, el diabético, y sobre todo si es hipertenso, sobre todo después de los 60 años hay un consenso de que sí, el diabético que ya debe tener enfermedad cardiovascular. Lo que pasa es que muchas veces no evaluamos a los pacientes. Entonces tenemos que evaluar al paciente buscando estas afecciones para sustentar más el uso de la aspirina en el paciente diabético, y más si tiene otros factores de riesgo. Y como ya dije, paciente entre 40 y 60 años cuyo cálculo de riesgo, que lo hacemos con una tabla o con una calculadora, si tiene mayor de un 10%, es decir, de riesgo de tener un evento cardiovascular, ese paciente se beneficia de aspirina aunque no tenga síntomas. No tiene contraindicación con el hemorroide, porque el hemorroide es una varice, y lo que hay es estancamiento de sangre. Claro, en el momento que se rompe una varice, ya ahí las cosas son ya diferentes, porque entonces usted hace un sangrado y tiene que ir al proctólogo o el cirujano que tiene experiencia en eso, para que le hacen ahí un cierre, ¿verdad? Y le resuelven el problema de la trombosis venosa, que rompe la vena, pero no hay contraindicación per se, a menos que sea que esté sangrando en ese momento. Bueno, entonces, definitivamente que la aspirina, hemos hablado de algunas pinceladas, porque la verdad es que son muchas cosas más que decir. Sin embargo, como conclusión, la aspirina es una sustancia que es segura cuando tiene un rango de seguridad, cuando es prescrita, cuando es autorizada, cuando es indicada por un profesional que ya le ha hecho a usted el cálculo de su riesgo para usted padecer. Y en medio de una situación de emergencia donde usted tiene un dolor que se instaló a nivel del pecho y sospechamos que es un infarto, pues probablemente el beneficio sea mayor que el perjuicio, porque evidentemente que pueden haber otras cosas solapadas por ahí. Correcto. Lo mismo sucede, Amaury, con el asunto de la combinación de medicamentos. La gente tiende mucho a llevarse de lo que dice el médico de la calle, como yo le llamo. Es el pueblo. O del paciente que va ahí, que está en una consulta. Y le dice al otro. Sí, pero yo lo que me tomo tal cosa. Entonces, tú ves a la gente gastando además un dineral. ¿Por qué? Porque hay interacciones que pueden ser hasta fatales. Sí, Claro. sí. La combinación. Sí. Y lo otro es, tú ves ahora una tendencia en la gente, no, que yo tomo zinc, que tomo calcio, que tomo magnesio, que tomo cúrcuma, gastando un dineral en cosas que la puede obtener en la propia alimentación. Sí. Así es. Bueno, Nelson.
Despida usted. Bueno, pues habiendo escuchado estas informaciones tan importantes en el ámbito Mira de cómo la se salud, pone, se cuadra él. de la prevención, pues esperamos que haya sido del interés de la materia prima de este programa, que es la gente. Así mismo es. Así es que despedimos por el día de hoy Cátedra Médica y esperamos que pues mañana a la misma hora pues nos sintonicen para seguir haciendo el trabajo que tenemos pendiente, que es educar a la gente en términos de salud.